comenzando ya con el cuarto episodio de este tercer capítulo, Hablemos de Jesús, de nuestro podcast Más que un lugar, un refugio, donde veremos a Jesús como Salvador. Y nos iremos haciendo algunas interrogantes junto con Cristian, y las vamos a ir desarrollando y nos van a mostrar, ¿cierto?, a Jesús como Salvador. Y la primera de ellas es, ¿qué ocurrió para que el hombre requiera una salvación? El hombre en Edén falla, peca, erra al blanco, que es pecado, ¿no es cierto? Y a partir de ahí existe una separación ¿no es cierto?, en la relación de Dios y el hombre. Por lo tanto, eso fue lo que ocurrió, una separación. Y teniendo en cuenta que Dios crea al hombre para tener una relación con él busca, ¿no es cierto? Y ya tenía en su eternidad su plan, ¿no es Mm. cierto? Por lo tanto, eh, lo que ocurre es que claramente, ¿no es cierto?, el hombre peca, falla y es necesario, ¿no es cierto?, que venga un Salvador. Y ese Salvador es Cristo, es Cristo Jesús, Jesús. ¿cierto? Entonces, la primera conclusión es Mm. que el pecado, ¿cierto?, nos separa de esta relación con Dios. Claro, dice, por ejemplo, dice Romanos 5:12, dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, en este caso por Adán Por y Adán, Eva, ¿no? dice, y la muerte, o sea, estamos muertos por el pecado, ¿no es cierto? Así también la muerte se extendió a todos los hombres, a través de ese pecado, se extendió para todos, o sea, todos finalmente pecaron. Entonces, esta es la razón, estábamos todos muertos, estábamos todos en el infierno. Por lo tanto, era necesario que viniera un Salvador. Y ahí pasamos a la segunda interrogante, ¿cierto? ¿De qué vino Jesús a salvar el mundo? La paga del El pecado pecado es es muerte, muerte. dice Romanos 6:23, ¿no es cierto? Establece eso. Entonces, nosotros estamos frente a un Dios que es santo, ¿no es cierto? Nosotros Así decimos es, santo, 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 santo. santo. Por lo tanto, eh, para Él es inaceptable o el pecado no entra en su en todo lo que es Dios, ahí no, es todo perfecto. Entonces, el ser humano no es perfecto, por lo tanto necesitaba de alguien, ¿no es cierto?, que viniera a salvar a este mundo, a restaurar esa relación que anteriormente hemos venido hablando, esta relación rota, este distanciamiento que existía. Jesús viene a restaurarlo. Entonces, por ejemplo, Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, ¿de qué vino a salvar al mundo? ¿No es cierto? Porque el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él, o sea, la muerte, la Claro. destrucción, La la condenación, ¿cierto? condenación. Entonces, también vino a salvar, ¿no es cierto? A, vino a salvar, bueno, a los que en él creen. Ya Juan 3:16, ¿no es cierto? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él, y esa es Cree, la claro. condicionante, ¿cierto? El que en él cree, porque no va a salvar al mundo que no crea en Jesucristo. Así es. Entonces, de eso nos vino Jesús a salvar al mundo. Amén. Si nos vino a salvar, tendríamos que estar en una condición, ¿cierto? Que ya hemos Claro. hablado algunas Muy cositas. bien. En la condición que estábamos, necesitábamos un Salvador. Exacto. Estábamos en una condición, ¿no es cierto? Y esta condición, bueno, principalmente Pablo, ¿no es cierto? Que es el gran escritor del Nuevo Testamento, dice en Romanos 5:10 que nosotros éramos enemigos de Dios. O sea, sin Cristo Claro. somos enemigos de Dios. O sea, no tenemos cómo eh, entender, Establecer establecer esta una relación. relación. Claro, también hay que entender otros conceptos que quizás no lo hemos tocado acá, pero claro, el sol sale sobre todo, sobre justo e Claro. injusto. La creación es para todos igual, todos, por así decirlo, se benefician de esto, pero del cuidado de Dios, de la protección de Dios, de la bendición de Dios, ¿no es cierto?
estando enemistados con Dios, imposible, ¿cierto? Entonces éramos enemigos. También lo hemos dicho anteriormente, éramos esclavos del Esclavo del pecado. pecado. Éramos esclavos del pecado. Ahí en Romanos 6:17 lo revisamos anteriormente. Por lo tanto, estábamos muertos en delitos y en pecados. Muertos, muertos. O sea, un muerto no tiene la capacidad de nada. Por lo tanto, restaurar una relación no teníamos por dónde. Destituidos de De la la gloria gloria de de Dios. Dios, ¿no es cierto? En Romanos 3:23, con una voluntad esclavizada y también con un entendimiento entenebrecido. Entenebrecido. O sea, nuestra forma de pensar estaba turbada. Cuando llega Cristo, ¿no es cierto? ¡Pah! Aparece la luz, ¿no es cierto? Y las cosas se empiezan a ver de una forma diferente. Nosotros, bueno, de algún modo yo también lo pude evidenciar, ¿no es cierto? Eh, cuando yo tenía, no sé, año 86, 87, de haber tenido, o sea, tenía 6 o 7 años, era solamente mi mamá que iba con nosotros a la iglesia, llevada, acompañada con mi yaya, ¿no es cierto? El tío Pato también en la Claro. casa que nos llevaban a la iglesia, y mi papá no iba. Y en ese momento yo me recuerdo de algunas cosas difíciles que se vivían en la casa. Pero llega un momento donde el Señor llama nuevamente a mi papá, eh, y yo estoy seguro que un cambio radical se vivió en la casa. O sea, llegó la luz por completo y hay cosas que empezaron a cambiar, ¿no es cierto? Ya la vida de la casa se torna en servicio al Señor, en ir a la iglesia, ¿no es cierto? En participar, y bueno, Dios eh, a nadie deja sin paga. Porque no, yo no, de verdad, uno no espera de Dios una paga así como, porque ya yo sé que con la salvación estoy más que pagado. O sea, no, yo debería trabajar eternamente, Claro. Y aún y así aún no así tendríamos no para tendríamos pagarle. para pagarlo. Pero entiendo que el Señor, Él no es deudor de nadie, y cada vez que servimos al Señor, Él se encarga, ¿no es cierto?, de una u otra forma de bendecir. No solamente, ¿no es cierto?, con la parte económica, Mm, principalmente con la cuestión espiritual claro. interna. Paz, Claro, tranquilidad, vino a vivir traer paz y tranquilidad. 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 Hoy nos auspicia Boutique Eleven, donde usted encontrará ahí la mejor ropa vintage en su tienda virtual en Instagram. Sígalos en _boutique Eleven _. Y también no se olvide de seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales, en Instagram @yum_elarrayán, en Spotify, para que siga este podcast, Más que un lugar, un refugio. Creo que es algo parecido también lo que yo he vivido de manera familiar, No, claro. ¿cierto? Y es lo que se ve, ¿cierto? En lo que uno evidencia, ¿cierto? La vida se torna, te da esa seguridad de paz y tranquilidad ante cualquier problema o situación que en otro tiempo se hubiese reaccionado de otra manera. Em, y esto, ¿a quién vino a salvar Jesús también? Bueno, la escritura es clara, y si bien Dios quisiera que todos fueran hacia el arrepentimiento, tenemos que decir que no todos van a ser salvos, Así es. ¿ya? Por lo tanto, ¿a quién vino a salvar a Jesús? En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, lo dice expresamente en el 12 y en el 13, pero a todos los que le Mm, recibieron. Entonces ahí hay una mm. primera condición. Todos los que le recibieron. Entonces, claro, uno desearía que muchas más personas, pero hay gente que uno podría hablarles del Señor, o le ha hablado, ha intentado hablar y lo rechazan. Así es. Entonces, también uno ahí se limita a hablar del Señor, muchas veces a hablar de Cristo, eh, porque hay gente que derechamente está rechazando. Ahora, claro, ¿quiénes van a ser salvos? Los que le hayan recibido. A estos les dio el derecho de llegar a ser Hijos de Dios. hijos,
hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Dice que no nacieron de sangre, sino de la voluntad de Dios. No ha sido ni voluntad de hombre, sino de la voluntad de Dios. Él le ha querido, ¿cierto? Ahí el domingo se leía ese pasaje de Juan 17, ¿no es cierto?, donde Jesús ora por los discípulos en Claro, ese momento, pero dice, y por los que por han los de que han de creer, creer. por los que han de creer, Jesús ora por la iglesia en el futuro. Por lo tanto, a esos vino a salvar, a los que hayan puesto su fe, su creencia en Él y en su obra redentora, Amén, claramente. amén. ¿Y, y por qué Jesús y no otro? Aquí podríamos ir, de alguna forma, ir concluyendo, porque ¿por qué Jesús y no otro? Porque no podía ser otro. Es así de simple. O sea, no hay ser humano, eh, a ver si me ayudas con la definición de esto, o estos monjes que buscan en los claustros ¿Ya? tratar de aislarse, Ujú. tratar de no tener contaminación, ¿no es cierto?, con más personas, dietas específicas. Aún así, aún así, ese hombre son pecadores iguales. Aunque te quieras aislar del mundo y de todo, vas a ser pecador igual. Entonces, por lo tanto, la persona, no sé, por la iglesia predominante, ¿no es cierto?, católica romana, viene y beatifica, ¿no es cierto?, por ciertas cosas a personas que han llevado una vida de, quizás de obras, ¿no es cierto?, las cuales son loables, nadie dice lo contrario, ¿no es cierto?, que se preocupen de los pobres, ¿no es cierto?, de las viudas, eso lo enseña Santiago. Lo enseña Santiago, dice que el verdadero evangelio es preocuparse de los huérfanos, o sea, de las viudas, de los necesitados. Ese es el verdadero Claro. evangelio, ¿ya? Es una forma que él está expresando la enseñanza de Cristo cuando él dice, ¿no es cierto?, amar a Dios por sobre todas las cosas, pero y al prójimo como a ti mismo. O sea, me debería interesar más el El prójimo. prójimo. Por eso el cristiano no debe tener una actitud egoísta. No debe ver a su hermano como menor que él, si él nos ha hecho a todos iguales y hemos sido comprados por la misma sangre. Entonces, ¿quién de nosotros podría haber, ni aún estos que podrían decir que son buenos, no, este es bueno? No, Ninguno. ninguno. Por lo tanto, tenía que venir Dios mismo, Jesús mismo, debía venir a, a ejercer este ministerio sacerdotal, ¿no es cierto?, de colocarse Él, ¿no es cierto?, como el sacrificio perfecto, el cordero perfecto, morir, ¿cierto?, y eh, el evento que ha marcado la historia, Él Mm, resucitó. resucitó. Amén, entonces por eso, por esta obra redentora, ¿cierto? De Jesús eh, este, que encierra todo dentro de lo que hemos conversado, ya cerrando este episodio, ¿cierto? De Jesús como Salvador, pero ya cerrando también estos 4 primeros episodios de este tercer capítulo, donde hemos visto a Jesús, ¿cierto? La persona de Jesús, ¿cierto? Como Dios, como hombre y ahora como Salvador. Eh, encierra todo, encierra todo. Cumple todos los aspectos, cumple todos los requisitos, ¿cierto? Perfectamente, como lo decíamos, es el varón perfecto. Y quiero ir también ahí para cerrar y podamos comentar como conclusión eh, este amor, ¿cierto? La misericordia de Dios, ¿cierto? Que cabe, que le hacemos harto hincapié, pero que me gustaría que de alguna manera logremos transmitir, ¿cierto? A los que nos ven o nos van a escuchar, ¿cierto? Eh, todo estaba planeado desde un principio, ¿cierto? Todo este amor y misericordia ya venía, ¿cierto? Con la creación. Eh, nosotros nacimos marcados por el pecado. La única condición, ¿cierto? Que la veíamos en- hace un ratito atrás, es aceptar a Jesús como nuestro Salvador para tener esta salvación y hacer efectiva eh,
este sacrificio en la cruz. Sí, mira, como idea general de lo que hemos revisado en estos episodios, creo que nosotros como cristianos deberíamos enfocarnos mucho más en la obra de Cristo. Muchas veces esto es como una parte de autocrítica, muchas veces que me la hago yo mismo, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros nos vemos tan involucrados en la actividad eclesiástica que muchas veces perdemos el foco de lo que hacemos. Y a veces queremos hacer las cosas bien para el Señor y eso está súper bien, pero muchas veces perdemos el foco a lo que vamos y a lo que nos reunimos. Primero nos reunimos a adorar al Señor, a Cristo, por esta obra que Él ha hecho, ¿no es cierto?, para cada uno de nosotros, porque Él estando en la cruz, dice una frase, la cual era característica que cuando un negocio estaba listo y cerrado, se decía, Tetelestai. Todo está, ¿no es cierto?, pagado, todo está listo, la transacción, por así decirlo. Es lo que hizo Cristo con nosotros. Entonces, yo creo que esto debería llevarnos a la reflexión, debería llevarnos a la humildad, debería llevarnos a tener un foco, el foco en Cristo. Cada vez que nos reunimos, el foco es adorar a Cristo en su obra redentora, porque no es otra cosa que es la salvación de nuestras almas. O sea, nos ha sacado de la muerte a la vida, estábamos prisioneros del pecado, nos ha libertado del pecado y toda esta serie de implicancias las cuales tiene la salvación de Jesucristo. Entonces yo creo que como equipo, ¿no es cierto? Yo igual para ir terminando agradecerle la invitación, espero que hayamos sido lo suficientemente claros. Dijimos de un inicio que la idea no es ser tan exhaustivos, tan profundo, pero sí marcar ciertos precedentes y que nos sirva a nosotros, principalmente que estamos hablando de esto. Amén. Y les sirva a los hermanos para humildemente poder clarificar quizás ciertas cosas que con el tiempo se pierden de foco. Tenemos harta hermandad nueva, ¿no es cierto?, que quizás necesita también reforzar ciertos conocimientos y esperemos que sirva. Eso. Amén. Entonces ya cerrando este tercer capítulo de nuestro podcast Más que un lugar, un refugio, le damos las gracias, como decía Cristian, y esperamos, ¿cierto?, que haya sido de mucha edificación, ¿cierto? Y nos vamos con la tarea de seguir profundizando en conocer mucho más a Jesús. No se olvide seguir en nuestras redes sociales, ¿cierto? En Spotify, escucharnos, búsquenos ahí como Más que un lugar, un refugio, y en Instagram @_elrayan. Nos vemos en un próximo capítulo. Quiero pararme. Una pausa activa.